Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y muchas noticias jugosas. Porque hoy, mis queridos chismosos, nos vamos a sumergir en un tema que sé que les tiene a todos con el corazón en un puño, la respiración contenida y los dedos cruzados. Sí, lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero ojo, no se trata de cualquier cosa que hayan escuchado por ahí. No. Hoy vamos a intentar llegar al fondo del asunto. Vamos a analizar la situación, a buscar las pistas ocultas entre líneas, y a ver si, de una vez por todas, podemos descifrar qué está pasando realmente entre estos dos titanes de la actuación turca. Antes de que empecemos con todo este salseo, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí y les gusta el chismecito de calidad, la información contrastada y los análisis profundos, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, porque siempre tenemos algo nuevo que contarles. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus comentarios, sus likes y sus comparticiones hacen que este canal siga creciendo y que pueda seguir trayéndoles contenido que les guste. Bien, ahora sí, prepárense un cafecito, acomódense en el sillón y vamos a hablar de Hande y Kerem. ¿Están listos? Porque yo sí. La verdad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un auténtico culebrón turco en la vida real, mucho más intrigante que cualquier serie que hayan protagonizado. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, la química entre ellos era palpable. Negarlo sería como negar que el sol sale por el este. Las miradas, las sonrisas, las bromas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre los dos. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación con unas fotos idílicas desde las Maldivas. Las redes sociales explotaron. Todo el mundo estaba feliz por ellos. Parecían la pareja perfecta, la materialización de un cuento de hadas. Sus fans, que se hacían llamar Anker, estaban eufóricos. Los veíamos juntos en eventos, en viajes, compartiendo momentos especiales con sus familias, todo parecía marchar sobre ruedas. Pero como suele suceder en estos casos, la felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible crisis en la pareja. Al principio, nadie quería creerlo. Pero las señales eran cada vez más evidentes, dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, lo más importante, ninguno de los dos desmentía los rumores. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El drama. La tragedia. El fin del mundo tal como lo conocíamos. Los fans de Anker se quedaron devastados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto el cuento de hadas? Desde entonces han surgido mil y una teorías sobre las razones de su ruptura. Algunos dicen que fue por incompatibilidad de agendas, debido a sus apretados calendarios de trabajo. Otros apuntan a diferencias irreconciliables en sus personalidades y estilos de vida. También se habló de presiones externas, tanto por parte de sus familias como de la industria del entretenimiento. Incluso hubo rumores de terceras personas involucradas, aunque nunca se confirmó nada al respecto. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque a pesar de que Hande y Kerem ya no son pareja, su relación sigue siendo objeto de especulación y análisis. Y es que a lo largo de estos meses hemos visto señales que sugieren que quizás no todo está perdido. Por ejemplo, han coincidido en varios eventos públicos, aunque siempre han evitado ser fotografiados juntos. También se han dejado mensajes crípticos en redes sociales que algunos interpretan como indirectas el uno al otro. Y lo más importante, nunca han hablado mal el uno del otro en público. Siempre han mantenido un tono respetuoso y cordial al referirse a su relación pasada. Esto ha alimentado la esperanza de muchos fans de Anker, que sueñan con una reconciliación. Y aunque no podemos asegurar que esto vaya a suceder, tampoco podemos descartarlo por completo. Después de todo, el amor es un sentimiento complicado y a veces las segundas oportunidades existen. Ahora bien, vamos a ser realistas. Es importante recordar que Hande Erçel y Kerem Bürsin son personas reales, con sentimientos y emociones como cualquier otra persona.
Tienen derecho a rehacer sus vidas y a encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarles en sus caminos individuales. En este momento Hande Erçel está saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco. Se les ha visto juntos en varios viajes y eventos, y parecen estar muy felices. Por su parte, Kerem Bürsin se ha mantenido más reservado en cuanto a su vida personal, aunque también se le ha relacionado con algunas mujeres. Entonces, ¿qué está pasando realmente con Hande y Kerem? La respuesta es que probablemente solo ellos lo saben. Y quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actores, admirar su talento y desearles lo mejor en sus vidas personales. Y quién sabe, quizás el destino tenga algo preparado para ellos en el futuro. Quizás sus caminos vuelvan a cruzarse y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás no. Pero lo importante es mantener la mente abierta y no perder la esperanza. Después de todo, en el mundo del amor todo es posible. Y bueno, mis queridos chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como ven, la cosa está complicada, llena de misterios y especulaciones. Pero al final del día, lo importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor a ambos. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Recuerden que este canal es su espacio para hablar de todo lo que les gusta, así que no duden en dejar sus comentarios y opiniones sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación entre Hande y Kerem. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Quiero leer sus teorías. Y antes de despedirme, quiero pedirles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante, entretenido y lleno de chismecito de calidad. Muchas gracias por su apoyo constante. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y por la que puedo seguir haciendo lo que me gusta. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y ahora, mis chismosos, vamos a desmenuzar aún más esta telenovela de la vida real. Porque, seamos honestos, el drama de Hande y Kerem no es solo un chisme más, es una obsesión nacional. Y no me refiero solo a Turquía, este culebrón ha traspasado fronteras. Desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia, los fans de Anker se multiplican como conejos, analizando cada foto, cada entrevista, cada movimiento de estos dos. ¿Pero qué es lo que hace tan adictiva esta historia? Yo creo que hay varios factores en juego. Primero, la serie Senkalkam fue un auténtico fenómeno. La química entre Hande y Kerem era innegable y sus personajes, Eda y Serkan, enamoraron a millones de personas. Verlos enamorarse en la pantalla hizo que muchos fans creyeran que su relación era un reflejo de la realidad. Y cuando confirmaron su romance fue la confirmación de que los cuentos de hadas existen. Segundo, ambos son guapísimos. Reconozcámoslo. Hande es una belleza turca con unos ojazos que derriten el hielo, y Kerem es un galán con una sonrisa que enamora. Juntos, eran una pareja de portada de revista. Y claro, a todos nos gusta fantasear con vidas perfectas y romances de ensueño. Tercero, el misterio. A pesar de ser figuras públicas, Hande y Kerem siempre han sido muy celosos con su intimidad. Nunca han dado detalles explícitos sobre su relación, lo que ha alimentado aún más la especulación y el morbo. Y ya saben, a nosotros los chismosos nos encanta el misterio. Pero volvamos al tema central, ¿por qué se separaron? Las teorías son infinitas, pero vamos a analizar las más plausibles. La incompatibilidad de agendas es un factor importante. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos en diferentes partes del mundo. Es difícil mantener una relación estable cuando uno está rodando en Los Ángeles y el otro en Estambul. Las presiones externas también pudieron jugar un papel importante. La fama tiene un precio y a veces es difícil lidiar con la atención constante de los medios y las expectativas de los fans. Además, las familias y los representantes también pueden influir en las decisiones de una pareja. Las diferencias de personalidad también son una posibilidad.
A pesar de su química en la pantalla, Hande y Kerem son personas diferentes con gustos y prioridades distintas. Quizás con el tiempo se dieron cuenta de que no eran tan compatibles como pensaban. Y claro, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido terceras personas involucradas. Los rumores de infidelidades siempre circulan en torno a las parejas famosas, aunque nunca se hayan confirmado. Lo que sí es cierto es que a pesar de su ruptura, Hande y Kerem han demostrado ser personas maduras y respetuosas. Nunca han hablado mal el uno del otro en público, y siempre han mantenido un tono cordial al referirse a su relación pasada. Esto, en mi opinión, demuestra que hay un cariño genuino entre ellos. Ahora bien, ¿qué futuro les espera? Hande parece estar muy feliz con Hakan Sabank. Se les ve enamorados y disfrutando de su relación. Kerem, por su parte, se ha mantenido más discreto en cuanto a su vida personal, pero también se le ha relacionado con algunas mujeres. ¿Significa esto que la reconciliación es imposible? Yo no diría eso. En el amor, nunca se sabe lo que puede pasar. Quizás con el tiempo Hande y Kerem se den cuenta de que se echan de menos y decidan darse una segunda oportunidad. O quizás no. Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento como actores. Hande ha demostrado ser una actriz versátil y con mucho futuro. Kerem también es un actor muy talentoso y con mucho potencial. Y quién sabe, quizás algún día vuelvan a coincidir en un proyecto y nos regalen otra historia de amor en la pantalla. Y mientras tanto seguiremos alimentando el chismecito, analizando cada señal, cada indirecta, cada rumor. Porque, seamos honestos, la vida de los famosos es mucho más entretenida que la nuestra. ¿Y ustedes, mis chismosos, qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios y teorías. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les prometo que seguiré trayéndoles contenido interesante, entretenido y lleno de chismecito de calidad. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero espera, que aún hay más. Porque la historia de Hande y Kerem no se limita solo a su relación amorosa. También hay que analizar su impacto en la cultura popular y en la industria del entretenimiento turca. Senkalkap no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global. La serie se vendió a más de 85 países y se dobló a más de 20 idiomas. Hande y Kerem se convirtieron en estrellas internacionales, con millones de fans en todo el mundo. Su éxito abrió las puertas a otros actores y actrices turcos en el mercado internacional. Las series turcas se han convertido en un producto de exportación muy valioso, y Hande y Kerem son dos de los rostros más reconocibles de esta industria. Además, su relación amorosa catapultó su fama aún más. Los fans de Anker eran una comunidad muy activa en las redes sociales, que se dedicaban a promocionar la serie y a defender a sus ídolos. Su apoyo fue fundamental para el éxito de Senkalkap. Sin embargo, la fama también tiene sus inconvenientes. Hande y Kerem tuvieron que lidiar con el acoso de los paparazzi, los rumores malintencionados y las críticas constantes. Su relación fue objeto de escrutinio público constante, lo que seguramente afectó su intimidad. A pesar de todo, lograron mantener la compostura y seguir adelante con sus carreras. Hande ha protagonizado varias series y películas exitosas, y Kerem también ha participado en proyectos interesantes. Han demostrado ser actores talentosos y profesionales, capaces de superar los obstáculos y seguir creciendo. Y aunque su relación amorosa haya terminado, su legado como pareja icónica de la televisión turca perdurará en el tiempo. Senkalkap siempre será recordada como una de las series más exitosas de la historia de la televisión turca, y Hande y Kerem como dos de sus estrellas más brillantes. Así que, mis chismosos, la historia de Hande y Kerem es mucho más que un simple chisme de famosos. Es una historia de amor, fama, éxito y superación. Una historia que nos demuestra que la vida de los famosos no es tan perfecta como parece, pero que también puede ser emocionante e inspiradora. Y ahora sí, me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y dejar sus comentarios. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.